Bueno, para empezar, yo creo que habría que distinguir términos que se están utilizando de una manera muy equívoca. No es lo mismo la inimputabilidad que la inmunidad que el aforamiento. Y en muchos casos se están utilizando como sinónimos cuando no tienen nada que ver. La inimputabilidad, que es la que tiene el rey, significa que no es responsable de ninguno de los actos, ni civiles ni penales. La inmunidad implica que aquellos, como los diputados, que son inmunes, para, digamos, ser detenidos por un delito flagrante, se necesita la autorización de la Cámara en la que estén. Y el aforamiento es una tercera figura, que es distinta, y es que es un derecho que tiene la persona, hay distintas versiones, en el que, en caso de ser imputado por un delito, le juzga un tribunal distinto a aquel tribunal que juzgaría a cualquier persona normal por el mismo delito. Eso es, en esencia, lo que significa el ser aforado, distinto, repito, de lo que significa ser inimputable o ser inmune. Vamos a ver, se le lleva ante el juez de la misma manera que se lleva a cualquiera otro. La diferencia radica no en la forma en la que se lleva el procedimiento, sino del órgano judicial que va a conocer de ese procedimiento. Frente a los ciudadanos de la calle, digamos, o a los ciudadanos normales, por darles un adjetivo diferenciador, aquel que está aforado le juzga un tribunal superior, o bien en algunos casos el Tribunal Supremo, o bien en otros casos, sobre todo en cargos de las comunidades autónomas, de las distintas comunidades autónomas, los tribunales superiores de justicia de esas comunidades autónomas. Entonces, el procedimiento o la imputación, o una vez terminada la imputación, la acusación que se pueda realizar es exactamente la misma a la de los demás, pero la única diferencia es que el órgano judicial que lleva a cabo ese procedimiento es distinto. En España hay aproximadamente 10.180 aforados, que ahí es donde está todo el debate. Es cierto que si utilizamos el derecho comparado es un número significativamente superior al que existe en el resto de los países, de las naciones, de los ordenamientos jurídicos parecidos al nuestro. Tienen derecho los miembros ahora se quiere hacer con miembros de la Casa Real, miembros de la Administración Central del Estado, presidente del Gobierno, ministros, diputados, tanto del Parlamento como de los distintos parlamentos autonómicos. Más o menos las cifras es que hay unos 2.000, 2.200 aforados con cargos políticos, y luego también están aforados los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y están aforados los miembros de la magistratura, todos los jueces de instancia y los fiscales. Bien, ahí con la Iglesia hemos topado, como se suele decir. Vamos a ver. Juan Carlos Rey, que todavía la denominación oficial es así, era inimputable. Es decir, la figura del rey es inimputable, es decir, no tiene ningún tipo de responsabilidad civil o penal, no responde civil o penalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que como esa figura va unida al cargo, el problema es que cuando deja de ser rey, pierde ese carácter. Y ya entramos en ese debate, es decir, digamos que pasa a tener no un fuero, sino una situación o condición jurídica como cualquier otro ciudadano. Pero evidentemente las facultades que durante 39 años ha tenido como rey no son las mismas facultades, amistades o enemistades que podemos tener cualquiera. Entonces queda al albur de que a partir de ahí se pueden iniciar cualquier tipo de tropelías jurídicas, querellas, denuncias, demandas, por el mero hecho de atentar contra la corona, de perjudicar a la corona, etc. Es decir, se produce una situación difícilmente sostenible. No con respecto a lo que hubiera podido hacer, que ahí sí tiene una condición de igualdad frente a los demás, y es que la norma penal es irretroactiva, es decir, por cualquier cosa que antes de aprobarse hubiese hecho,
no se le hubiera podido aplicar, pero a ninguno de nosotros se nos puede aplicar una norma penal con carácter retroactivo, pero sí con respecto a lo que vaya a hacer. Y de ahí, y por eso, la figura de ese aforamiento. Que no significa que vaya a ser inimputable, porque inimputable solamente es el rey. En este caso es que sea aforado, establecer un fuero, es decir, que pueda ser juzgado, pero que se le juzgue un tribunal o una instancia superior, repito, a la que le podría juzgar en caso de ser un ciudadano cualquiera. Pues esta pregunta que nos podríamos contestar cualquiera, a lo mejor lo tendríamos que hacer a priori, teniendo en cuenta cuál es la justificación del aforamiento. El aforamiento existe en términos generales para evitar las presiones políticas a las que puede verse sometido un tribunal ordinario, un tribunal de primera instancia, por el carácter o la característica de la persona imputada. Se entiende que una instancia superior, en la que además ya no es un juez el que resuelve, sino, por ejemplo, en el caso del Tribunal Supremo, en los tribunales superiores de las comunidades autónomas son 3, la capacidad de decisión que tiene es, primero, mucho más independiente, y las posibilidades de recibir presiones políticas son mucho menores. Por lo tanto, yo que soy defensor de la figura del fuero, otra cosa es que sea extendible a 10.180 personas, pero de la figura en sí, creo que supone una garantía tanto para la sociedad como para el imputado. Para la sociedad, porque cuando se va a juzgar a esa persona, son 3 los jueces que lo van a hacer y, por lo tanto, en unas condiciones de seguridad jurídica mucho mayores, pero para aquel que está imputado también, porque evidentemente someter a una presión política a un juez es mucho más sencillo que someter a una presión política a 3 magistrados de un tribunal superior. Pues yo creo que no. Yo creo que no. Entiendo que no es un privilegio. Estamos hablando en términos generales. Es decir, yo creo que un diputado de un parlamento autonómico no tiene por qué ser aforado. Pero creo que existen una serie de cargos públicos. Estamos además en un país muy cainita, en donde tienen que tener una determinada protección. Sus actuaciones públicas, sus decisiones públicas, ciertas persecuciones y encontronazos políticos les someten a estar en una situación que no estamos, digamos, el resto de los ciudadanos. Por lo tanto, entiendo que la figura del aforamiento no rompe el principio de igualdad ante la ley. De todas formas, también hay que tener en cuenta que la figura del aforamiento, o aquel que está aforado, y eso se ha dicho muy poco, no está en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, también tiene su contra. Y es que frente a cualquiera de nosotros, cuando estamos sometidos al fuero de unos juzgados de primera instancia, como ciudadanos de a pie, tenemos una serie de instancias por encima en caso de que una resolución judicial no nos sea favorable, lo que se entiende como recurso. Podemos poner un recurso. Mientras que aquel que está aforado, como le tiene que juzgar ya de origen un tribunal superior, un tribunal supremo o un tribunal superior de una comunidad autónoma, pierde una instancia a la hora de recurrir. Por lo tanto, repito, el fuero no es estar en Alicia en el País de las Maravillas. Repito, se pierde una instancia que es un derecho que tenemos cualquiera, evidentemente. Por lo tanto, entiendo, con respecto a tu pregunta, que en absoluto la figura jurídica como tal, ¿de acuerdo? No la extensión hacia 10.180 ciudadanos, pero la figura jurídica del fuero como tal tiene su definición, tiene su justificación y no quiebra en absoluto el principio de igualdad ante la ley.